¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del profesor Julio José Rojas Báez, abogado experto en Derecho Constitucional, con quien abordaremos un tema muy interesante, el debido proceso en sede administrativa. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, Boris. Para mí es un gran placer estar aquí, además de que Enfoques Jurídicos se ha convertido en una plataforma donde han desfilado grandes figuras del derecho dominicano. Me siento muy agradecido por la invitación y feliz de estar con ustedes acá. Gracias, profesor. Incluyéndolo a usted dentro de esas grandes figuras del derecho dominicano. No podría. Profesor, mire, vamos a abordar un tema que a mí me parece muy interesante y que creo que sería ilustrativo para el público en general. Y es lo relativo al debido proceso administrativo. Nos gustaría que usted nos explique cómo las garantías del debido proceso ahora han pasado a aplicarse en sede administrativa, de cuándo se origina esto en nuestro ordenamiento jurídico, si hay alguna influencia del sistema interamericano de derechos humanos que podamos citar. Bueno, muy bien. El tema es particularmente interesante y también me resulta muy atractivo. Publiqué hace un tiempo mi libro sobre el debido proceso en la República Dominicana, traído a partir de lo que es denominado el bloque de constitucionalidad y también en virtud de lo que el Tribunal Constitucional Dominicano, ya a sus primeros 10 años de jurisprudencia, ha ido definiendo como debido proceso. La verdad es que la noción ha tomado un giro interesantísimo en los últimos años a partir de lo que se ha denominado la constitucionalización del derecho. Proceso que yo diría que no tiene origen únicamente a partir de la Constitución de 2010, sino que ya vino desde la Resolución 1920. Es un documento trascendental a mi juicio. Todavía mantiene su validez, aunque mucha gente entiende que ya no es necesario recurrir a ella, en razón de que ya la Constitución ha consagrado todas las cosas que la resolución tenía por finalidad cubrir o consagrar transitoriamente mientras entraba en vigencia el Código Procesal Penal. Y de ahí viene una cuestión de la que conversábamos hace un momentito, tras de las cámaras, en razón de que las personas entienden, y muchas abogadas y abogados entienden que el debido proceso solamente aplica en materia penal. Y no es así. Ya con la constitucionalización del debido proceso y del derecho en general, todas estas cuestiones ya, digamos, han tenido un enfoque transversal y que impacta todas las materias e incluso procedimientos que antes, y procesos y procedimientos que antes no se pensaba. Adelantando un poco ese criterio, pudiera decir que, o jocosamente conversaba con alguien el otro día, que el Tribunal Constitucional dirimió una controversia de una membresía en la Federación de Tiro al Plato. Yo decía, bueno, y qué bueno que el tribunal decidió dirimir ese conflicto de manera pacífica, porque si esa gente llegan a pelearse, ahí todo el mundo tiene puntería, eso hubiera sido una catástrofe, una verdadera tragedia. Entonces, el debido proceso hoy en día incluye pues, dos vertientes. Primero, la cuestión relativa a los procedimientos, pero también lo que los americanos denominan el substantive due process o debido proceso sustantivo. Es decir, es un conjunto de parámetros que deben ser cumplidos o deben estar presentes a la hora de limitar o restringir el ejercicio de un derecho. Y esto es importante que usted haga la acotación. Usted menciona a la hora de limitar o restringir un derecho. Muchas personas que de alguna manera se acercan al ámbito del derecho administrativo, a inicios piensan, bueno, esto del debido proceso aplica para los casos de responsabilidad sancionadora. Digamos, una persona que va a ser objeto de una sanción administrativa. Entonces, en esos casos hay que aplicar el debido proceso. Pero nos gustaría saber cuál es el alcance. ¿Realmente esto está limitado a casos específicos donde uno pueda ser objeto de una sanción?
o el alcance va más allá? Bueno, evidentemente, en el momento en que el Estado ejerce su potestad sancionadora, no solamente administrativa, sino también penal, del tipo de sanción que sea, evidentemente hay una obligación, digamos, medular a cargo del Estado de respetar el debido proceso, porque se tiene un derecho y el Estado, a través de un procedimiento, está restringiendo o está eliminando o está, digamos, removiendo ese derecho en perjuicio de una persona que antes de ese procedimiento tenía ese derecho. Entonces, por ese motivo, cuando el Estado ejerce su potestad sancionadora, bien sea administrativa o penal, el debido proceso tiene un realce más, digamos, más estricto por ese motivo. Ahora, hoy en día, particularmente a raíz de, como decía, la constitucionalización del derecho y muy especialmente luego de la vigencia de la ley 107-13, en República Dominicana también tenemos el debido proceso administrativo que se debe cumplir al momento de dictar una decisión o una reglamentación de orden general. Ojo, no es que la ley 107-13 trajo cosas nuevas. O sea, ya había habido ciertas aproximaciones al debido proceso administrativo en la ley 200-04 que manda a que se publiquen los borradores o las propuestas de reglamentación general que la autoridad a cuyo cargo está la elaboración de este documento, pues deba someterlo a una especie de consulta. Digamos, no es propiamente un mecanismo de consulta, pero sí un mecanismo de poner en conocimiento de las personas interesadas y que éstas puedan hacer llegar a la administración su parecer. Digo yo que no una consulta propiamente porque digamos... Es una especie de audiencia. Sí, sí, claro, y qué buen término, porque la administración, digamos, recibe esta información y le da el uso que entienda. Pero también para las personas que tuvieron conocimiento del régimen de las telecomunicaciones, la ley 107-13 no es un documento novedoso, porque al nivel de la ley de telecomunicaciones, estos son procedimientos muy conocidos. Es decir, la razón por la cual el Estado regula ciertos sectores, que es para precisamente procurar que dos personas que tienen una relación de derecho privado, que son una prestadora de servicios, y los interesados o los usuarios que reciben este servicio no son personas similares. O sea, la prestadora o el prestador tiene una posición importante en el ordenamiento y puede de alguna manera dictar cómo se mueven las cosas en el mercado. Entonces, esa es una relación privada porque una persona accede a un prestador de servicio en procura de un servicio o de un bien, y entonces ese prestador puede poner sus condiciones. Y que si se aceptan, pues eso es la ley entre las partes. Ya no es así. ¿Por qué? Porque hay servicios que el Estado tiene que o desea regular para asegurarse de que el usuario reciba cierta calidad y reciba también tenga la garantía de ciertos derechos. Entonces, cuando se van a dictar estos reglamentos, hay un debido proceso administrativo porque el Estado se da a sí mismo un juego de reglas en virtud de las cuales puede dictar el reglamento, pero en un parámetro, dentro de ciertos parámetros que en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, pues reconozcan y garanticen a los individuos que van a ser los que van a recibir ese destinatario de esa norma, la salvaguarda de sus derechos. Claro, es decir, que el debido proceso aplica en una doble vertiente, tanto a nivel de los actos administrativos de efectos singulares, es decir, que un acto que solamente ataña a una persona, pero también con relación a los reglamentos o actos de alcance general. Vamos a ir a una breve pausa, amigos, y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el profesor Julio José Rojas Báez, abogado experto en Derecho Constitucional
con quien hablamos acerca del debido proceso administrativo. Profesor, en el segmento anterior usted puntualizaba que el debido proceso administrativo no solo aplica en el ámbito de los actos administrativos de efectos singulares, sino que también aplica en los casos de reglamentos o normas administrativas. Pero sería bueno en cada caso ilustrar al público con una explicación breve de, bueno, ¿cuáles garantías, qué tipo de garantías se engloban dentro de lo que es el debido proceso para que la administración emita un acto administrativo en contra de una persona, que puede ser no solamente una sanción administrativa o disciplinaria, sino que también podría ser el rechazo de un pedimento o la determinación de una obligación? Correcto. Bueno, la realidad es que en virtud de la Ley 107-13 que regula las relaciones del Estado con los particulares, se consagran una serie de principios que tienen por finalidad respetar el debido proceso administrativo, bien sea a la hora de reglamentar o a la hora de emitir sanciones, sin importar de lo que se trate, porque el debido proceso, como dije anteriormente, tiene un carácter constitucional. El artículo 69.10 reconoce que el debido proceso aplica a todas las materias. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que hay que tener en cuenta es que para que haya una decisión conforme al debido proceso, tiene que estar apegada a derecho. Eso incluye la Constitución, incluye las leyes, incluye otra normativa que el órgano se haya dado de carácter general, particularmente si es que se va a adoptar una decisión conforme a esa normativa. El apego al derecho a la juridicidad es sumamente importante. Una consecuencia directa que viene incluso no de la supremacía constitucional, sino del principio de separación de poderes del artículo 4 de la Constitución. Es decir, el artículo 4, a mi juicio, es una norma, es la primera norma, digo primera porque en orden de aparición, es la primera norma de la Constitución Dominicana que habla del debido proceso, porque establece que las atribuciones de los poderes públicos son exclusivas de esos poderes públicos y no las pueden delegar. Y eso es lo que garantiza que la autoridad administrativa que determina la Constitución y la ley dictada conforme a la Constitución es la única que puede adoptar las decisiones que así lo establecen. O sea, el Poder Ejecutivo no puede dictar sentencias, el Legislativo no puede emitir decretos, el Judicial no puede emitir leyes. O sea, ¿por qué? Porque las atribuciones están establecidas en la Constitución y son las que dicen ahí exclusivamente y no pueden ser delegadas. Entonces, a mi juicio, es la primera norma de debido proceso. También están los principios constitucionales, como la razonabilidad, el derecho de defensa. El derecho de defensa, claro. Ciertamente, si es que se va a adoptar una decisión. Pero el derecho de defensa, en este caso, es interesante porque pudiera hablarse de dos vertientes. Una primera vertiente, cuando se va a adoptar una decisión en contra de una persona, que se le llame, que se le escuche, o que por lo menos se le cite debidamente para que pueda comparecer conforme lo establece la ley. Es decir, sabemos que hay diferentes tipos de comparecencia en virtud de diferentes tipos de ordenamientos jurídicos legales, pero lo importante es que se le cite para que comparezca y que cuando comparezca sea escuchada. Pero lo importante del derecho de defensa es que en este caso en particular ya la persona tiene un derecho, bien sea conferido por ordenamiento jurídico o conferido en virtud de un acto administrativo que le fue emitido anteriormente, como una licencia, por ejemplo. Sí. Es decir, la emisión de la licencia de conducir es un acto administrativo muy simple. No es un acto administrativo que requiera gran motivación ni el cumplimiento de formalidades que lo conviertan en un documento extenso. Sin embargo, si el Estado decide digamos, cancelar esa licencia de conducir, entonces estamos hablando de otro tipo de acto administrativo que sí tendrá más extensión. Mire qué interesante, para darle la licencia de conducir a uno, es un acto administrativo súper sencillo, cumplimiento de requisitos. Usted
tiene un carnet de aprendizaje, usted pagó la foto 2x2, pagó los impuestos, tomó el examen y todo, pues ahí está su licencia. Exacto. Ahora, si por casualidad la persona se le va a eliminar la licencia, a cancelar la licencia, entonces hay que ver cuáles son las causas. Esas causas están establecidas en la ley. Esta persona fue citada, se le permitió, digamos, preparar los medios para hacer valer sus argumentos. Y evidentemente luego estará la motivación, es decir, que el órgano deberá decir por qué, luego de haber recibido la prueba, luego de haber escuchado, digamos, una parte que persigue la cancelación de la licencia y otra parte que persigue que la licencia no sea cancelada, entonces, qué valor le dio a cada cosa y cómo cada cosa se encajó en los presupuestos legales y por consiguiente se adopta la decisión. Es interesante, el mismo documento da lugar a dos actos administrativos completamente diferentes, por lo menos en cuanto a su extensión y en cuanto a sus componentes. Sí, de hecho, la motivación como tal viene siendo un elemento de validez de ese acto administrativo de cancelación de la licencia. Sí. La motivación es esencial porque la motivación de entrada no solamente porque es ya de por sí un gran punto de importancia, darle a conocer al interesado los motivos en virtud de los cuales se dictó la decisión. Pero además, la motivación del acto administrativo es la que va a permitir que eventualmente el tribunal pueda ejercer el control. O sea, todos los actos de autoridad están sujetos al control por parte de la jurisdicción del Estado. Y la jurisdicción del Estado solamente podrá operar cuando tenga una base para determinar si se actuó bien o no se actuó bien, es decir, entendiendo el término bien, con apego al ordenamiento jurídico o no se actuó. Entonces, la motivación es un componente importante porque el mismo tribunal podría decir, mire, no puedo ejercer el control aquí si no hay motivación y por consiguiente pues asumirá que la eliminación de la cancelación de la licencia no tuvo base legal. O sea que eso es fuerte. Profesor, usted ha dado en la llaga con un aspecto que me gustaría destacar para el público. El hecho de que se omita el debido proceso en un caso puede conllevar luego la anulación de ese acto administrativo, aun cuando ese acto administrativo, digamos que materialmente esté correcto. Digamos que una persona que perdió todos los puntos en el sistema de licencias o que infringió la norma y digamos que se aplicó una causa de cancelación de la licencia, pero no se respetó el debido proceso. Ese acto de cancelación de licencia tendría entonces alguna probabilidad de ser anulado en sede judicial. Completamente. Es que hay que entender el debido proceso como una serie de pasos que deben tomarse para o cumplirse para tomar una decisión. Y cuando me refiero a paso, no me refiero solamente, como dije, al hacer esto, luego aquello, luego aquí, sino también tomar en cuenta eso que decíamos en el segmento anterior, el debido proceso sustantivo, es decir, en cuáles casos pudiera empezarse a considerar la posibilidad de llevar a cabo entonces un procedimiento en virtud del cual se prive de ese derecho. Me explico. Para privarle de un derecho a la persona tiene que estar establecido en la Constitución y en las leyes. Entonces, si ya esa posibilidad está permitida, entonces el debido proceso como procedimiento es un conjunto de pasos que deben cumplirse. Si ese conjunto de pasos no se cumple conforme lo establece la normativa, hay una potencialidad de que el acto o la decisión tomada pueda ser anulada en sede jurisdiccional. Claro que sí, porque eso lo que implicaría es que no hubo posibilidad de la persona ejercer su defensa o representarse. Y en ese sentido hay que recordar el artículo 8.2.j del régimen constitucional anterior, es decir, la constitución que tuvimos vigente hasta que entró hasta el 25 de enero de 2010, por ejemplo. Ese régimen constitucional establecía un artículo 8.2.j que era la única línea que se establecía en la Constitución sobre el debido proceso
Y sin embargo, mire cómo de esa línea que decía nadie podrá ser juzgado sin ser debidamente oído, ni citado, ni sin observancia de la debida garantía que asegura en juicio justo el derecho de defensa. De esas dos líneas que tiene ese artículo, mire cómo la Constitución de 2010 desarrolla un artículo 68 extenso, grande, un párrafo grande, y un artículo 69 que es un párrafo, un artículo todavía aún mayor en cuanto a su extensión. Entonces, de lo que se trata es de eso, de que toda decisión que vaya a ser, digamos, que vaya a impactar a una persona, no solamente ni siquiera afectarle, pero a impactarle de alguna manera, debe ser tomada con la posibilidad de que esa persona pueda defenderse, representarse y recibir el trato justo que manda la Constitución y la ley. Esto nos lleva a plantear nuevamente lo que ocurre en el caso de los reglamentos o normas administrativas. Ahorita usted mencionaba que se dan situaciones donde cuando se va a dictar un acto administrativo que lesiona algún derecho, pues se trata de que lesiona un derecho preexistente. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las normas que crean nuevas obligaciones? Es aquí donde se encuentra la justificación para que entonces también apliquen ciertas garantías del debido proceso, en el hecho de que los destinatarios pues ven afectada su situación jurídica porque se le podrían sumar nuevas obligaciones. Sí, ciertamente ya con el régimen constitucional que tenemos hoy en día, en donde hay una participación muy activa del individuo dentro del accionar del Estado, se hace imperativo que para ciertas reglamentaciones que tocan muy de cerca a las personas y que tienen potencialidad de afectarles, imponerles plazos, imponerles condiciones de acceso para algún bien o un servicio del Estado, algo así, se adopte reglamentación que cuente con la posibilidad de que esas personas potenciales destinatarias de esa norma puedan hacer valer sus consideraciones ante la administración en el proceso de toma de decisión. Es decir, ya después que se emite, pues ya si la persona está inconforme, pues accionará jurídicamente en virtud de lo que establece las garantías jurisdiccionales. Pero si la persona desea participar, que es una cosa mucho más constructiva, porque así es eficiente, da mayor certeza, acerca la administración al individuo o a la colectividad, el hecho de que esas personas potencialmente afectadas puedan acudir a la administración en un marco de un proceso que ya la administración convocó y que informó y que dijo, miren, estoy en esto, este es el borrador que hemos considerado, ¿qué piensan ustedes? Y así entonces la persona va diciendo, mire, a veces hasta un tema de una coma pudiera cambiar todo el sentido de la norma, de la propuesta de norma. Entonces, a veces la participación del individuo puede ser tan sencilla como una cuestión gramatical o tan compleja como un aspecto de fondo que tal vez la administración no está tomando en consideración, pero que el individuo sí y se le hace saber. Entonces, ciertamente, el debido proceso a la hora de adoptar reglamentación es fundamental. Por eso, hay que tener en cuenta que el hecho de que exista hoy en día la ley 107.13 no impide considerar que continúa su vigencia la ley 201.04 y en el marco de la telecomunicación de la ley de telecomunicaciones, que van a establecer en sus respectivos ámbitos de aplicación, digamos, condiciones adicionales a las que pudiera establecer la ley 107 para la emisión de estos reglamentos. De hecho, ahora con la entrada en vigencia de la ley 167-21, que es la ley de mejora regulatoria y simplificación de trámites, se torna incluso más complejo para la administración el proceso de emisión de normas reglamentarias, de normas con alguna incidencia económica y de afectación de derechos, porque esa ley incluso establece una nueva regulación de los plazos de consulta pública y también establece la obligación de incluir análisis de impacto regulatorio, es decir, que
Ahora, este tema de la salvaguarda del debido proceso en materia reglamentaria se torna más complejo para la administración, pero más garantista para los ciudadanos. Pero aún así, vale preguntarse, profesor, cuáles son los retos que, a su entender, tiene la administración pública, tiene el Estado dominicano, para hacer realidad el debido proceso y que no se trate solo de una declaración principalista contenida en la Constitución y en las leyes que hemos citado. Bueno, una excelente pregunta. La verdad es que el Estado Dominicano se ha dado una constitución que establece un régimen del cual, como país, debemos entender que otros países nos miran con envidia de la buena, ¿no? Que es la creación del establecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. Ese establecimiento necesariamente implica la limitación y la restricción en el ejercicio del poder público. Por consiguiente, el Estado hoy en día se encuentra limitado en su ejercicio, restringido en ese ejercicio absoluto que habría podido tener y ha decidido sujetar su accionar al ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico cada vez más va incluyendo limitaciones al ejercicio del poder que se convierten o que se derivan de esferas de derechos, de garantías que le vienen dadas a las personas en virtud de la Constitución y en virtud de las leyes. Entonces, esas esferas individuales que son los derechos de las personas, el Estado no puede afectarlos, no puede penetrarlos. Y creo entonces que el gran desafío del Estado hoy en día será ajustar su accionar y su comportamiento a la juridicidad, que incluye la Constitución, la ley y el resto del ordenamiento jurídico. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Agradecemos su presencia en este foro de Enfoques Jurídicos y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.